Un mensaje que está en la palabra de Dios acerca de nuestra función. Y la Biblia habla acerca del propósito macro de Dios, lo que Dios quiere hacer en el mundo y con cada ser humano. Y ahí es donde entramos nosotros al escenario, ¿cierto? A jugar nuestra parte. No sé si usted alguna vez ha participado en algún deporte, fútbol, voleibol, ¿cierto? Sí, amén. ¿Qué otro deporte más? Natación. Natación, ¿cierto? ¿Cuánto? Tenis. Tenis, ¿cierto? ¿Qué otro deporte más hay? Bueno, está todo lo demás, ¿cierto? No sé, parapente, judo, qué sé yo. ¿Usted sabía que yo era judoka? Ah, ¿qué otra? Ah, bicicleta. Sí, bicicleta también. Pues ahí, ¿cómo se llama el deporte que tú practicas? Ciclismo. Ciclismo, ¿cómo se llama? No, pero él hace acrobacia. No sé si ha visto los videos de él. Él recibió un aporte, fue entrevistado por Canal 13, Luis. Tiene que verlo. Yo veía a Luis que me mande el reporte y se lo voy a compartir. Así que él hace una acrobacia impresionante. La gravedad se detiene cuando Luis vuela por el aire. Así que cada uno nosotros practicamos diferentes deportes, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer a ver, uno tiene que ejercitarse ciertas cosas. Practicar cierto deporte requiere una disciplina y también requiere una función, ¿cierto? Algo que uno haga, desarrolle. Así que en el Evangelio es lo mismo y Dios nos envía para poder tener una función, no para poder estar sentado todo el tiempo en la iglesia, hermano. Hay que sacarse eso de la mente para poder comprender cómo es el plan de Dios. Y voy a llevarte ahora a un pasaje bíblico, pero no sin antes tener un tiempo de oración, porque esto es muy importante, que yo sé que va a tener mucha interrupción. De repente va a pasar la mosca y se va a ir por otro lado su mente, ¿cierto? Usted se va a olvidar, va a empezar a pensar en otras cosas, pero porque el maligno siempre trata de quitar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿cierto? Y uno no quiere perderse, así que quiero pedirte que esta mañana tú puedas considerar esto y guardarlo en tu corazón y ponerlo, y comenzar a vivirlo, a desarrollarlo, ¿ya? Oramos. Amado Dios, hemos llegado hasta tu casa de oración esta mañana con el deseo de servirte, no por tradición ni por costumbre, sino por relación contigo. Yo quiero pedir que el Espíritu de Dios en esta hora pueda derramar sobre nosotros la capacidad de concentración, que remueva toda confusión, toda falta de entendimiento, y Él renueve entendimiento fresco en nosotros para ponerlo en obra, en acción. Padre Celestial, permite que podamos hacer una generación de acción y no solamente, Dios amado, estar en la comodidad de la religión, abrazado, Dios amado, a un asiento, sino que cumpliendo tu voluntad. Bendiga, Padre Celestial, a la congregación esta mañana. Yo no sé cómo cada uno de ellos han venido, pero tú sí los conoces, Señor, a cada uno y perfectamente. Su pensamiento no te es oculto, Señor. Yo quiero rogar que a esta hora tú apacentes a tus ovejas, que reciban de ti, Señor Dios, alimento y fuerza y vida en abundancia, Señor Dios, sanidad de la enfermedad, remoción de la confusión, y que tú permitas todo avance en este día, Dios amado. Permite, para asistir libertad a tu pueblo y sanidad a tu pueblo este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el Señor le bendiga. Dios quiere a cada uno libre, por si acaso. Si usted está atado en alguna cosa, hable conmigo. Si tiene luchas espirituales, por favor, quiero darte estrategias para poder vencer. Dios no te ha traído para poder estar esclavo, sino que para poder darte expansión y avance en cada uno de los proyectos de la vida. En la vida personal, en el carácter, en la vida familiar, en saber cómo lidiar con el entendimiento de una mujer y un hombre, en lo financiero, para que Dios te permita avance en lo financiero, en la lucha con el pecado, en lo laboral, avance en lo laboral. Dios no solamente te ha traído para poder tener estancamiento y pasar toda la vida enfermo o en debilidades, ¿cierto?, constantes, sino en avance. Dice la Biblia que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Entonces, Dios ha diseñado para ti aumento, no retroceso. Y cuando hay un problema, ¿cierto?, es Dios probando el carácter, es Dios interviniendo, pero no es para siempre, hermano. Dios dice en la Biblia que no deja al justo desamparado de su simiente que mendiga el pan. Siempre hay un límite. Y Dios establece los límites para los hijos de Dios. Así que es importantísimo que puedas, si estás viviendo un proceso de estancamiento, habla conmigo. Pastor, sabe que necesito ayuda espiritual para poder tener avance en esta área.
Muy bien. Vamos a hablar acerca del sacerdocio y del reino, ¿ya? La Biblia dice que Dios nos ha llamado para poder ser reyes y sacerdotes. Y yo voy a hacer un par de preguntas más adelante, pero vamos a establecer primero la base bíblica. Por favor, rápidamente, Éxodo, capítulo 19, versículos 3 al 6. Éxodo, capítulo 19, versículos 3 al 6. Por favor, acompáñame a leerlo. Todos juntos. 1, 2, 3. Dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de las águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Ya, Dios había elegido a un pueblo para poder ser sacerdocio y que las naciones pudieran conocer a Dios a través del pueblo de Israel. Esta es la visión de Dios para Israel y es reafirmada también para la iglesia. Fíjese lo que dice la palabra, el versículo 4, por favor. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de las águilas, como águilas de Jesús, ¿cierto? Y os he traído a mí. ¿Qué es lo que quiere Dios con las personas? Quiere atraerlas hacia Él. Ese es su propósito. ¿Qué es lo que hizo Dios con Israel? Lo seleccionó a través de Abraham para ser una nación, dice que especial sobre toda la tierra. Nosotros sabemos que Israel ha querido ser destruido por todos los países alrededor, ¿cierto? Si alguien recuerda la guerra de los 6 días y quiere ver un documental de la guerra de los 6 días, por favor busque en YouTube Guerra de los 6 días y se da cuenta cómo fue la estrategia de Egipto y toda la población árabe para poder destruir a Israel. Eran 8.000 soldados a uno, esa es la proporción, 8.000 a uno para poder destruirlo. Y no pudieron. No pudieron hacerlo porque Israel, la verdad es que una de las cosas que tiene, ¿cierto?, es que Dios está con él. Así también como Dios está contigo. Muchos son los que batallan contra ti, pero siempre salen vencidos porque Dios te pone por encima. Él siempre te defiende. Dice: yo honraré a los que me honran, ¿cierto? Así que la visión de Dios para Israel es reafirmada también para la iglesia, y lo vamos a ver más adelante en un versículo bíblico. Y el propósito de Dios es atraernos hacia Él. Dice: y la redención. El propósito de que tú vengas a Dios es a través de Cristo para redimirte. ¿Qué significa redención? ¿Alguien sabe? Significa volver a comprar para poner en libertad. Eso significa redimir. Es como cuando alguien vende, ¿cierto? No sé si usted sabe la historia de un hombre de Dios que su esposa eligió una mujer que era esclava, ¿cierto? Y la compró, la volvió a comprar para poder que estuviera con él. Así que Dios hace lo mismo. Él nos creó, nosotros nos separamos de Dios y la Biblia dice que Él tuvo que pagar un precio para poder comprarnos de nuevo. Dice: la redención tiene que ver con una relación personal con Dios. No es solamente venir a la iglesia religiosamente, sino tener una relación con Él todos los días. ¿Dónde está la oración y la lectura bíblica, mi hermano? Dios quiere una relación contigo, que le conozcas para saber cómo liberarte, cómo sanarte, cómo hacer que tu vida prospere, no sea una vida de estancamiento, sino que una vida de avance. Dice: la relación con Dios tiene que ver con dos cosas. Vamos a verla, por favor. Juan 10, por favor. Juan capítulo 10. Me están esperando el versículo. Espera un momentito. Versículo 14. Juan 10, 14. Dice: yo soy el buen pastor, es Jesucristo, dice, y conozco mis ovejas, y las mías dice, versículo
Y Juan capítulo 10, versículo 3, por favor. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Aquí hay una cosa, hay un principio bíblico en cuanto a lo que es la relación con Cristo, que si eres oveja de Dios, vas a escuchar su voz. Ese es un principio muy importante. Si eres hijo de Dios, vas a escuchar la voz de Cristo, no tu voz, no tu consejo. El principal requerimiento de Dios en todas las dispensaciones es que Él habla y sus ovejas oyen. Dice, y las saca por su nombre. Él conoce tu nombre, mi hermano, mi hermana. Aquí hay un problema que el maligno siempre está poniendo disensión en el corazón entre tú y Dios, diciendo, Dios no te ama, mira lo que hiciste, Dios no te puede perdonar lo que has hecho, Él no está contigo por las cosas que estás viviendo. ¿Te sientes en angustia, en tristeza? El maligno es un engaño del diablo. El cristiano puede sentirse solo, puede sentirse angustia, pero nunca está solo porque Dios está con él. Así que tienes sentimientos, porque el maligno pone sentimientos en tu corazón. De repente el sentimiento de enojo y de ira y otras cosas más vienen de afuera, no son tuyos. Así que en tu familia no hay un linaje de enojones. Hay un problema familiar allí. Si ustedes, que en su familia hay un trazo donde siempre hay divorcios en toda su familia, en su abuela, en su tatarabuela, ¿cierto? Todas divorcio. Hay un problema familiar. Ven a hablar conmigo. Si hay un problema de enojo, que tu abuelo era enojón, que tu papá era enojón y que tú eres enojón, también ven a hablar conmigo. Hay solución para eso. Y lo segundo es, versículo 5, Juan 10:5. Dice, más al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cuántos de nosotros conocemos, ya hemos entregado nuestra vida a Jesús, hemos pedido perdón por nuestros pecados y Cristo está en nuestro corazón? Tenemos luchas con la vida pasada, no queremos volver a la vida pasada, pero de alguna forma, ¿cierto? Como los egipcios, ¿cierto? Dios los sacó de una vida de esclavitud. En Egipto estaban haciendo ladrillos, estaban golpeados, ¿cierto? Por capataces, qué sé yo, estaban siendo afligidos. Y Dios los saca con mano fuerte hacia el desierto. Y muchos de ellos después decían, nos acordamos de Egipto cuando estaba la comida, ¿cierto? Y cuando estábamos allá era mejor volver a Egipto, ¿cierto? Salimos al desierto para que Dios nos matara. Dios te saca al desierto para que tú lo conozcas a Él, para que conozcas su voz. Pero como no estaba acostumbrado, sino que estaba acostumbrado a vivir como antes, uno tiene la tendencia a volver como era antes. Y eso se llama corrupción. Cuando un metal se saca de la tierra y se le da una forma tan útil, ¿cierto? La tendencia del metal es volver a corroerse. Por eso se recubre con pintura, etcétera, para que no, usted ha visto los autos aquí en Iquique, en algunos ya se puede meter el dedo, ¿cierto? Por la lata, ¿cierto? Porque está lleno de corrosión. Entonces, está volviendo a la tierra. Entonces, Dios no te quiere así, sino que Dios te quiere en avance, quiere útil para su obra, renovado con un corazón nuevo. Así que, dos cosas, oír su voz y guardar sus mandamientos, son lo que Dios quiere de una relación con Él. ¿De qué sirve que te casas con una mujer o te casas con un hombre? Y la relación de casarse con una mujer y con un hombre es nunca más mirar a otra mujer o nunca más mirar a otro hombre, ¿cierto? No tiene sentido eso. Por eso que hay divorcio, porque resulta que te engañó el marido, te engañó la mujer, ¿cierto? Ya no quiero estar con ella porque produce un dolor muy grande. Entonces, no tiene sentido conectarse con Cristo y seguir viviendo para otros dioses o poniendo la mirada en otras cosas. No tiene sentido. No tiene sentido también haciendo las mismas cosas que antes hacías. Mentir, robar, hablar mal de otros, murmurar. ¿Me entiendes? Tienes que conocer a Cristo para saber cómo amarle a Él, cómo a Él le gusta ser amado. Así como Dios sabe cómo amarte a ti. Dios sabe las cosas que te gustan y muchas veces estás pensando en algo y Dios te lo concede. ¿Y cuántos testimonios hay aquí en la iglesia de que hermanos que dicen, ¿saben, hermano? Yo estaba pensando en algo y Dios me lo dio sin siquiera pedírselo, porque Dios conoce tu pensamiento. Pero uno no conoce el pensamiento de Dios y hay un problema allí. ¿Cómo puedes querer decir amar a Dios si no estás viviendo para Él, para guardar sus mandamientos y escuchando su voz? Es conocer la voz de Cristo es una cosa de las ovejas de Dios. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Hay un problema si no eres oveja de Dios, si no estás siguiendo la voz del Señor. Si no dice, ¿sabe que no entiendo la Biblia? No entiendo cómo conocer a Dios. Cada vez que la leo no entiendo, hay un problema, hermano, porque Dios habla a través de la Biblia.
y sus ovejas entienden la Escritura a través del Espíritu Santo. Entonces, volvamos al 19, por favor, capítulo 19 de Éxodo, versículo 5, a la mitad del versículo 5. Éxodo 19, 5. Dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Eso es importantísimo. Dice, Israel falló la nación entera falló, y quiero mencionar ahora que el pecado y Satanás pueden frustrar el plan de Dios para tu vida. El pecado y Satanás pueden frustrar el plan de Dios para tu vida. Esto es muy importante. Cada vez que el pueblo de Dios pecó, usted vio un retraso en la liberación, en la libertad, en el avance del pueblo de Dios. Y siempre fue tomado cautivo, siempre fue tomado preso. Allá clamaban y Dios lo liberaba nuevamente. Y continúan con su plan, el plan de Dios. Así que, fíjate lo que pasó con Saúl. El rey Saúl era un hombre que Dios escogió para poder ser rey sobre Israel. El pueblo dijo, yo quiero ser como los demás dioses, no quiero tener una teocracia, no quiero tener, ¿cierto?, que Dios en algo que no veo, sino que quiero creer en algo que veo, ¿cierto?, que un rey que me gobierne. Y Dios le dio rey, le escogió a Saúl. Dice la Biblia que Saúl durante el primer año fue un hombre correcto, fue verdadero, y Dios le dio capacidad para poder gobernar, para establecer un reino. ¿Y sabe una cosa? ¿Qué es lo que pasó con Saúl? Dice la Biblia que se fue en contra de Dios, en contra de sus palabras. Eso es lo que pasa con los hijos de Dios, contigo y conmigo. Pasa lo siguiente, que no leemos la Escritura, no conocemos a Dios y estamos tropezando normalmente con Dios, con Cristo. Porque Dios no va por inocente al culpable, hermano. Así que vas a tener los conflictos, las consecuencias de tu pecado, las vas a ver. La Biblia dice que Dios eligió a David y David cometió adulterio y fornicación. ¿Y qué es lo que pasó allí con eso? Dice que, ay, hermano, una cosa terrible. En su familia hubieron abusos de un hermano contra su prima, y Absalón, su hijo, se acostó con todas las mujeres de David. Todo lo que hizo en secreto, Dios lo expandió hacia afuera. Una cosa terrible. Hay una consecuencia a eso. Por eso la Biblia dice, no lo haga, no lo haga. No porque Dios te está limitando, porque muchas veces dice, quiero salir del closet porque me siento oprimido. No, Dios te está limitando una cosa porque sabe que hay una frontera y si la traspasas va a ser solamente dolor para ti. Él está protegiendo tu vida, estableciendo límites. Así que Dios establece lo bueno para ti y debes saber cómo elegirlo, cómo conocerlo. Vamos a continuar con 1 Pedro, por favor, cómo Dios reafirma esto del pacto y el llamado de Dios para la iglesia ahora. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, esto es el Nuevo Testamento, es para la iglesia. Dice así, más vosotros sois linaje escogido. Mire, antiguamente, y sobre todo en países como India, si tú naces pobre vas a morir pobre toda la vida, ¿cierto? Y también hay un linaje noble, ¿cierto?, de la realeza, donde se ve el linaje sanguíneo. ¿Sabe una cosa? Dios a través de Cristo te da un linaje santo, real. Dice la Biblia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No, el versículo 9, por favor. Dice que es un sacerdocio real, rey real que viene de Dios, de Cristo, y con una función sacerdotal que vamos a ver ahora en detalle la función del sacerdocio. También acompáñeme a Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. No se pierda porque estamos hablando acerca del sacerdocio. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes. Dos cosas, para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Muchos dicen que usted ha escuchado la teoría, la doctrina de la unicidad, donde dice que no existe la Trinidad, sino que existe Dios al principio como Padre, después Él mismo se transformó en Hijo y después Él mismo se transformó en Espíritu Santo. Pero no es que no haya una Trinidad, ¿cierto? Es una aberración, porque la misma palabra dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, mirando a Jesucristo y como Hijo, ¿cierto? Y a Él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. Bien,
Nótese que dice reyes y sacerdotes. Fue establecido el fundamento de la función sacerdotal. Fue establecido en Moisés, en Éxodo 19, para la nación de Israel, confirmado, reafirmado con Pedro y confirmado con Juan en Apocalipsis. Fue establecido con Moisés, reafirmado con Pedro y confirmado en Apocalipsis. La función sacerdotal de un pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Dice la Biblia en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, para que anunciéis las virtudes del que llamó a su luz admirable. Dice, vosotros que no erais pueblo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Perdón, el versículo 9. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También este concepto de trasladar, de sacar de las tinieblas a su luz admirable, está escrito en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13, por favor. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí hay un concepto. Cristo es el puente entre la oscuridad y el reino de Dios. Cristo es el puente entre la oscuridad y el reino de Dios. Pero muchos de los hijos de Dios se quedan en el puente, columpiándose y jugando allí en la salvación. Quiero decirte que hay mucho más para ti. Hay un sacerdocio que debes cumplir. ¿Cómo realizarlo? Jesús es la puerta, es la entrada, es la salida. Y el destino es el reino de Dios. No te quedes jugando solamente la salvación, sino que hay una labor que debes cumplir. Frustramos el propósito de Dios hasta que comenzamos a movernos a cumplir su labor en el reino de Dios. Romanos 5:17, por favor. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, cuando él pecó, reinó la muerte, porque a través de él entró el pecado, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hay dos cosas que recibimos cuando una persona llega a Jesucristo. ¿Qué es lo que recibe? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué es lo que es la justicia? ¿Alguien sabe? ¿Cierto? ¿Sabe una cosa? Quiero decirte algo. En esto. En hacer vivir la gracia de Dios de acuerdo a su forma de pensar. Yo sirvo a Dios a mi manera. No saque el versículo, por favor. Dice, el don de la justicia. Haces las cosas de acuerdo a tu forma de ser. Estableces la ley en tu casa, pero con tu propia fuerza. Manipulas las cosas dentro de tu hogar con tu propia fuerza. Quieres mantener unida a tu familia con tu propia fuerza. Haces las cosas de acuerdo a tu propia voluntad, a tu forma de pensar. Estás haciendo a un lado el don de la justicia de Dios. Porque la justicia que viene de Dios es un don. Tal cual como el don de la gracia, el de la fe, el don de la justicia también proviene de Dios y Dios lo regala. Pero para hacer su justicia. Por eso la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Se entiende? En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No puedes hacer la voluntad de Dios si estás haciendo tu propia voluntad con tu propio carácter. Debes renunciar a tu carácter, dice la Biblia, de ponerlo constantemente sobre el altar para que sea quemado allí, sea muerto allí y sea santificado en el altar de Dios. Para que la justicia de Dios se pueda establecer en tu vida. ¿Se entiende? La justicia de Dios hace la voluntad de Él. Cómo Dios ama, cómo Dios vive, cómo Dios mira. La compasión de Cristo se hace de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Nosotros no sabemos cómo hacerlo, hermano.
Cada vez que queremos hacer la voluntad, lo establecemos con fuerza. Es como el escudo nacional. El escudo nacional dice, por la razón de la fuerza. ¿Cierto? Nos damos cuenta que cuando manipulamos o tomamos el control, estamos caminando en un territorio de Satanás. Satanás establece manipulación, engaño y control. Dios nos da autoridad, pero para establecer la justicia de acuerdo a su plan. Entonces, dice la Biblia que en Cristo recibimos el don de la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Es una capacidad sobrenatural para desarrollar un don, algo en tu vida que no te lo ganaste, sino que Dios te lo dio de regalo. Cualquier llamado que tengas, cualquier ministerio que tengas, explótalo. Dios te da la gracia para hacerlo florecer. Amén. Pero el don de la justicia es algo que tienes que recibir también de Dios para saber hacer su justicia. Porque muchos establecen la verdad de Dios, pero a punta de obligación, de imposición. Ha conocido que antiguamente las mujeres se casaban por designio del padre. Usted sabe que mi madre tenía alrededor de 17, 18 años, ¿cierto? Cuando llegó a su casa del colegio y entra al living y se encuentra con mi abuelo sentado con mi padre frente a frente, y mi padre fue a hablar con mi suegro para que le diera en mano a su hija. Mi madre ni siquiera lo conocía y mi abuelo estuvo de acuerdo por 10 vacas, ¿cierto? Y 5 ovejas. La justicia de Dios, no la propia, es un don. Todo esto es por fe. Cuando recibimos el don de Dios, el don de la gracia y el don de su justicia, estamos calificados para reinar como reyes en esta vida. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo. Reinarán en vida. Vivir en el reino de Dios. Romanos 14, 17 habla acerca de esto. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo del Espíritu Santo, para vivirla aquí en esta vida. Así que habla acerca del reinado. ¿Por qué? ¿Por qué deben reinar los hijos de Dios? ¿Sobre qué deben reinar? Mi hermano, hay un mundo espiritual afuera. Y la Biblia dice que Dios puso el pie sobre cada una de estas cosas, porque si no, estas cosas reinan sobre tu vida. Acompáñeme, por favor, a Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice, juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que hay 3 cosas por las cuales nos identificamos con Cristo. Dice la Biblia, cuando uno está en Cristo, recibe el don de la gracia y la justicia. Y 3 cosas suceden cuando estamos en Cristo, dice de acuerdo al libro de Efesios. Puede ver que nos identificamos con el Señor en 3 cosas, en 3 experiencias sucesivas. Primero, tenemos que identificarnos con Él en su muerte. Él murió nuestra propia muerte. Él murió nuestra propia muerte. Él tomó nuestro lugar. Como dice Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado. Dice luego la Biblia que nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales donde Él vive. Apocalipsis 5:13, por favor. Apocalipsis 5:13. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro destino es reinar con Cristo. Pero no solo los reyes, sino un reino, dice la Biblia, de sacerdotes. Las únicas personas que califican para estar en el reino son sacerdotes. Es un reino de sacerdotes. Si yo hablo del colegio de ingenieros,
¿qué deberías ser tú para poder ser parte de ese colegio? Si yo hablo del colegio de profesores, ¿qué deberías ser tú para ser parte del colegio de profesores? Si yo hablo del reino de sacerdotes, ¿qué debes ser tú para ser parte de ese reino? Ser un sacerdote. Y muchos saben lo que es ser un rey, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace un rey? Gobierna, reina, dispone, ¿cierto? Pero muy pocos saben lo que hace un sacerdote. La palabra sacerdote se define en una sola palabra. La función, perdón, sacerdote se define en una palabra. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe algo más? ¿Una palabra? Una sola palabra. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿También? ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuánto? ¿Representante de Dios? Sí. La función principal de un sacerdote, de acuerdo al contexto bíblico, es sacrificio. Y las únicas personas en la Biblia que están calificadas para hacer sacrificio son los. Así que esto, hermano, es muy práctico. Si vamos a reinar con Cristo, primero tenemos que aprender a hacer sacrificio. Si no aprendemos a sacrificar, no calificamos para reinar. Primera de Pedro 2:5, por favor. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Ofrece sacrificios. ¿Debemos nosotros volver a hacer sacrificios como en el pasado? En el libro de Levítico dice la Biblia que los sacerdotes hacían sacrificios matando un cordero, ¿cierto? Y poniendo sobre el altar. Dice, no ofrecemos sacrificios físicos, sino sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El modelo lo entregó Jesucristo. ¿Cómo hacer sacrificios espirituales? Hebreos 5:1, por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, ¿cierto? Lo establecimos, ¿cierto? Versículo 2: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Versículo 7 ahora. Dice, y Cristo en los días de su carne, ¿qué es lo que dice? Cuando estaba vivo Cristo aquí en la tierra, dice, ¿qué es lo que ofrecía él? Ya sabemos entonces que la función sacerdotal requiere ofrecer un sacrificio. Y el sacrificio que hacía Cristo antes de su muerte es ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas ante el Padre. Hay una función que debes saber hacer, que el Hijo de Dios está en constante oración por los demás y por la obra de Dios. Luego vino el tiempo en que Cristo se ofreció a sí mismo. Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27, por favor. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que el ministerio de Jesucristo sacerdotal aquí en la tierra cumplía dos funciones. Una es ofrecer a Dios ruegos y clamor, dice, profundos al Padre. Y luego de eso, ofrecerse a sí mismo.
Hebreos capítulo 9, versículo 14, por favor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Padre o a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Quiero destacar una cosa, que en cada proceso de redención de Dios, de comprar al hombre para poder rescatarlo, usted siempre va a haber incorporado a tres personas: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Note que el versículo dice que lo hizo mediante el Espíritu. Dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha hacia el Padre, hacia Dios. ¿Se entiende? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La redención es volver a comprar algo para poder liberarlo. Involucra a las tres personas de la Trinidad. Cuando Cristo fue hecho hombre, el Padre encarnó al Hijo por medio del Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Dios el Padre dio la orden y bajó Cristo, y el Espíritu Santo lo encarnó en María. ¿Se acuerda? El Padre involucrado en la redención. Dice la Biblia, esto concuerda con con Hechos 10:38, por favor. Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús. Como Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo. La Trinidad. Y fíjese que en este caso estaba hecha ¿para qué? Dice, ¿y cómo ésta anduvo haciendo? Bienes. Dios siempre quiere hacer el bien. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados en hacer bien para el hombre. Dice, y también para sanar a todos los oprimidos por el diablo. ¿Usted sabía que hay enfermedades que son opresión del diablo? La Biblia habla acerca de una historia. Cuando el Señor Jesucristo vio una mujer que estaba encorvada y Dios reprendió al espíritu inmundo y la mujer se enderezó. ¿Se recuerda? Hay espíritus, hay enfermedades que son causadas por el demonio. Y la Biblia dice que Jesucristo vino a sanar a todos los que están oprimidos por el diablo. Si tú tienes una enfermedad y vas al médico y el médico te dice, toma calcio porque resulta que tienes falta de calcio y te sanas, es un problema físico, hermano. Pero cuando hay una enfermedad que el médico te dice, sabe que esto es una enfermedad crónica, hay una cosa aquí que no podemos determinar, ¿sí? Y le hace un montón de exámenes y al final dice, no sabemos qué es lo que es. Por favor, considera de dónde viene esa enfermedad. Es interesante saber que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están todos involucrados en el ministerio de hacer bien y la sanidad a los oprimidos por el diablo. Y también en la cruz. El Hijo se ofreció por medio del Espíritu Santo al Padre. Y el Padre actuó en la resurrección. El Padre, por medio del Espíritu Santo, resucitó a Jesucristo de los muertos. Y en Pentecostés, dice la Biblia, y el Hijo, siendo la mano exaltada del Padre, y habiendo recibido por el Padre la promesa del Espíritu Santo, la derramó sobre los discípulos. ¿Se acuerda? Aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo sopla el Espíritu Santo sobre los discípulos. Ahora Hebreos capítulo 7, versículos 24-25. Hebreos capítulo 7, versículos 24-25. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que hace Cristo una vez que muere? ¿Cuál es su función ahora allá en los cielos? Interceder. Entonces, mientras estaba en la tierra, dice la Biblia que él oraba con clamor. Luego de eso, se ofreció como sacrificio a sí mismo en la cruz del Calvario. Y luego de eso, dice la Biblia que ahora está intercediendo. Tiene una triple labor. Fíjese, es increíble lo que Dios nos pide. Cristo en su vida terrenal ofrecía sacrificios de clamor y oración. Luego se ofreció a sí mismo y ahora en los cielos es nuestro intercesor. El Señor Jesucristo vivió una vida familiar de 30 años aquí en la tierra. Tuvo un ministerio de 3,5 años aproximadamente. Y tiene un ministerio de intercesión por más de 2,000 años allá en los cielos. Ahora seguimos el modelo de Jesús. Ofrecemos oración y clamor y ministramos intercesión permanente.
nos entregamos a nosotros mismos. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Esta es la función que debe cumplir usted, mi hermano, mi hermana. Dice la Biblia, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primero, dice la Biblia, habla acerca de sacrificios espirituales. Y habla acerca de, no tengo el pasaje acá, pero está en el Nuevo Testamento, no recuerdo en qué libro, habla acerca de que debemos hacer rogativas, peticiones, oraciones por los que están en eminencia, etcétera, etcétera. Debemos orar por los demás. Imagínense usted orando esta oración. Señor, te pido por mi familia, te pido por mi mujer, te pido por mis hijos, en el nombre de Jesús, amén. Hechos 2:4. Que en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. ¿Es nuestra labor orar solamente por nuestra familia? ¿Qué oración más egoísta la que tenemos? Sin conocer, sin entender que nuestra labor aquí en esta vida es sacerdotal. Oramos por los demás. Oramos los unos por los otros, oramos por las autoridades, oramos por nuestro país, oramos por el avance del Evangelio, oramos porque haya obreros, se levanten más obreros a la mies. ¿Se entiende? Nuestra función no es solamente local o personal, chiquitita. Señor, ayúdame, dame plata, dame un buen trabajo. Señor, provéeme alimento. Señor, dame plata para poder pagar la deuda. Sino que nosotros oramos por los demás. Oramos por los que están enfermos, oramos por los que necesitan algún bien, oramos por alguno que está pasando enfermedades, oramos por nuestros reyes, por nuestros príncipes, por nuestros presidentes, por nuestros diputados, senadores, etc. Hay otra visión. Tu visión es tan chiquitita que no sabes cuál es tu labor. Tu labor sacerdotal es más amplia. Hay que ofrecer ruegos a Dios, es un sacrificio espiritual, tal como lo hizo Cristo. Y lo segundo es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Hoy hay miles de personas, adolescentes, jóvenes, adultos, que esclavizan su cuerpo a través del sexo ilícito, a través de las drogas, a través de la homosexualidad, a través de la fornicación. Es maravilloso saber que si entregas tu vida a Jesús, Dios puede santificar tu cuerpo y hacer que el Espíritu Santo sea una morada allí en tu cuerpo. La Biblia dice que presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Había una disputa en el tiempo del Señor Jesús y fue una reprensión de parte del Señor hacia el pueblo de Israel. ¿De quién santificaba el sacrificio? El sacrificio era el cordero, el animal, el cuerpo animal. Y los judíos decían que era más importante el animal que el altar. Y fue una reprensión muy fuerte del Señor Jesús. Acompáñeme a Mateo capítulo 33, versículos 18 al 20. Mateo 33, versículos 18 al 20. Mateo 33, versículos 33. Perdón, 23, tiene razón. Dice así: también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Es decir, era más importante el sacrificio para el pueblo judío. Pero ¿quién santificaba el sacrificio? No era el cordero, el animal, sino que era el altar. Por eso la Biblia dice, lleva esto al altar, lleva tu cuerpo al altar para que sea santificado por Dios. El altar de Dios es el que santifica. Debes conscientemente poner tu cuerpo sobre el altar porque el altar santifica al sacrificio. Amén. Dice, volvamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, por lo cual, Romanos 12. Dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Conscientemente debes, como hija de Dios, como hijo de Dios, presentar tu cuerpo al altar. Señor, tengo luchas con la sexualidad, tengo luchas con la fornicación, tengo luchas con la droga, tengo luchas con el homosexualismo, tengo luchas contra el enojo, tengo luchas con el robo, tengo luchas con la mentira, tengo luchas con esto otro, etc. Trae tu cuerpo al altar de Dios.
y Él va a santificarte a ti. Muchos cometen el error de decir, yo tengo que sanarme, tengo que limpiarme, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, pero no hacen lo que tienes que hacer. ¿De qué manera presento mi cuerpo al altar? Es confesando tu pecado en el altar de Dios. Dobla tus rodillas constantemente, cada vez que lo cometas, cada vez que lo hagas, y vas a ver cómo se distancia el tiempo de pecado, el tiempo de caída. Dios sabe que vamos a estar cayendo constantemente, porque tenemos una lucha. Esta carne siempre desea cosas, pero el espíritu batalla contra la carne, y el alma es la que decide. Debes decidir aprender a poner tu cuerpo sobre el altar, tu cosa sobre el altar, tu enojo sobre el altar. Confiésalo constantemente. Vengo ante ti, Señor, vengo porque caí otra vez. Dice la Biblia que el apóstol Pablo constantemente decía esto: ¿quién me librará de este cuerpo? Porque esta carne es la que desea. Dice, con lamento yo quiero servir a Dios, pero mi cuerpo constantemente me está asediando, me está queriendo hacer cosas que yo no quiero hacer. Él entiende esa lucha. Mi hermano, no importa cuántos años tengas, 80 años, 90 años, el pecado te va a seguir persiguiendo y te va a seguir controlando, a menos que lo rindas al altar. Si hay cosas en tu vida que son cosas que no has podido ceder, analiza tu vida espiritual y también tu linaje familiar, y vas a detectar patrones en tu vida que no sabes por qué lo estás haciendo. Y quiero decirte que puedes ser libre. Por favor, habla conmigo si tienes luchas en esa área. Quiero darte herramientas para poder ser libre en esa área. Y ahora, la intercesión. Muchos oran de manera egoísta por su familia y por su propia provisión. Eso no es interceder. Acompáñenme, por favor, al libro de Santiago 5, versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? ¿Sabe una cosa? Usted ya conoce la historia de Job. Job, dice la Biblia, era un hombre justo, recto. Dice la Biblia, era íntegro, dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Dios le dio permiso a Satanás para que tocara sus finanzas, su familia y finalmente él mismo. Job, de ser un hombre rico, que era importante y reconocido en toda la ciudad, llegó a estar rascándose la piel con una teja, habiendo perdido todo. La Biblia dice que sus amigos llegaron a él. Al principio se quedaron en silencio porque vieron que era mucho el dolor. No sabían qué decir. Y luego de eso comenzaron a decirle, Job, lo más probable es que haya pecado en tu vida. Entrega esas cosas a Dios. Y Job decía, yo la verdad es que no he pecado. Y las cosas que yo he hecho, Dios las conoce. Y no sé por qué está pasando esto a mí. Y ese argumento que tenía Job para sus amigos dijo, es soberbia, hay pecado en ti, y lo confirma diciendo esto. Una vez que Dios se presenta a Job y habla con él, Job dice una frase muy importante, dice, de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Dice la Biblia que Dios habló también con sus amigos y los reprendió a causa de que no habían sido justos como su siervo Job, y le reprendió eso. Pero la Biblia habla acerca de una cosa muy importante. Dice que Dios quitó la aflicción de Job. ¿En qué cosas fue afligido? En sus recursos y en enfermedad. Dice la Biblia que Dios quitó eso, la enfermedad, y volvió a darle hijos y volvió a darle la riqueza. ¿Sabe cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos, dice la Biblia. Así dice la Biblia, debe orar por otros, debe confesar la ofensa uno a otro. Dice, debe orar para que sea sanado, porque hay muchas enfermedades en tu cuerpo a causa de esto. Uno lo pasa por alto, mi hermano. Uno piensa que no tiene acción. Uno piensa que lo espiritual no afecta a lo físico. Pero muchas veces cuando hablas mal de otra persona, cuando engañas a otro, cuando estafas a otro, piensas que Dios se la va a llegar gratis. No, mi hermano. Enfermedades, tormento, estancamiento. Por eso la oración dice, eficaz del justo puede mucho. Cuando perdonas, cuando oras por perdonar, ¿sabe una cosa? Uno recibe sanidad. Eso es literal. Afecta a lo físico. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, exhorto ante todo, aquí está el versículo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones, acciones de gracias. ¿Por quién? Eso es el ministerio sacerdotal que debes hacer, hermano, hermana. Debes orar por otros, por todos, dice la Biblia, versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjese una cosa, ¿de quién depende que en un país se pueda vivir quieta y reposadamente? La iglesia tiene un poder tremendo, una autoridad tremenda. Dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Lo he visto una y otra vez. Durante 30 años estuve en la Fuerza Aérea. Y tuve la oportunidad de estar en la Antártica, en la base de la Antártica, en la isla de Rey Jorge. Cada vez que uno ve el tiempo, yo siempre, muchas veces no le pone atención, ¿cierto? Uno ve solamente lo de Iquique nomás, ¿cierto? Después lo deja botado. Pero tiene que saber que este pastor, cada vez que ve el tiempo, espera que salga la última parte, donde sale la Antártica chilena, la isla Rey Jorge. ¿Cierto? Que yo estuve allí y que me gusta ver el clima. Porque ¿sabe qué pasa cuando hay mal clima en la isla Rey Jorge? El avión no puede aterrizar. ¿Y sabe cómo aterriza el avión? Es un Hércules grande, tiene capacidad para más de 100 personas y viene con carga y muchas cosas. Y la carga es muy valiosa. Y sabe que durante meses el Hércules no puede entrar. ¿Y sabe cómo entra? Se abren unos espacios en la nube, allá en el cielo, mientras uno viene volando, se abre un espacio, el piloto ve una circunferencia y ahí se mete. ¡Bum! Entra el avión. Baja y cuando hay buen clima, ¿cierto? El avión aterriza en la pista que está en la base Teniente March. ¿Y sabe cómo aterriza? Esa base tiene siempre un viento cruzado. ¿Ha escuchado acerca de los vientos cruzados en aviación? Usted muchas veces no lo puede ver porque va sentado en el avión. Pero si usted pudiera ver cómo está volando el piloto, está volando como caballo corralero, así de ladito. El avión aterriza así, completamente helado. Y cuando la rueda toca la pista, el avión se endereza. Uno casi no lo nota, pero allí en la Antártica se aterriza así. Yo tuve la oportunidad de estar allí y Dios puso en mi corazón, porque Él me empuja a hablar de Cristo en ese lugar. Y fui a hablar con el comandante de la base, que era un comandante de grupo, y que sabe que mi comandante me gustaría poder hablar de Cristo aquí en la base, ¿cierto? Y tener una reunión con la gente que quiera todos los días domingos. Y él me dice, no, me dijo, está prohibido, dijo, y además de eso está ocupada la capilla. Así que no hay paso para otra religión más. Así que yo dije, no hay problema, porque los militares somos así, ¿cierto? Cumplimos la orden y me fui. Y comencé es el Espíritu Santo, el siempre el que está empujando, ¿cierto? Y comencé a orar una semana completa en un gimnasio durante 7 días, rodeando, ¿cierto? Para poder leer la Biblia, para poder orar y buscar el rostro del Señor. Y increíblemente, al final de los 7 días, Dios destapó algo. Yo sentí que algo se destapó. Fui a hablar nuevamente con el comandante y que sabe qué posibilidad hay que podamos reevaluar la petición que yo le hice acerca de abrir un tiempo de reunión para otra religión. Y él me dice, ningún problema. Y yo, no, ningún problema. Y yo no sabía si estaba hablando con la misma persona o no, pero algo había cambiado en su corazón. Y yo pude comenzar un servicio los días domingos a las 3 de la tarde, predicando acerca de Cristo, y 6 personas le entregaron su vida a Jesucristo antes de esos 2 meses que estuve ahí en la Antártica. Así que Dios tiene propósitos para nosotros, pero siempre, siempre, siempre con oración. Cuando uno ora, Dios va a dar la respuesta. También tuve una oportunidad cuando iban a venir un grupo de norteamericanos aquí a Chile. 35 personas venían con maletas, con medicamentos, con equipos médicos para hacer un operativo médico allá en la isla Butachauques. Y el Instituto de Salud Pública dijo, no pueden entrar medicamentos fuera. Y los equipos que son electrónicos tampoco, los que traen, ¿cierto?, un material reactivo, tampoco pueden entrar al país. Así que estuvimos casi una lucha con ellos, ¿cierto? Y ya estaba todo cerrado y un día 8 de diciembre yo fui a la iglesia donde pastor David y él estaba ya de muy temprano allá en la iglesia y yo entré por la puerta y él me dice, ¿qué viene a hacer Abner? Yo le digo, vengo a orar y le cuento el problema y él me dice, Abner, Dios nunca me ha dejado en el aire. Así que estuve orando todo el día, me dijo, solamente cuando te vayas cierra la puerta. A las 9 de la mañana comencé a orar, a las 3 de la tarde
Dios puso una respuesta en mi corazón. No sabía lo que era, solamente está hecho. Así fue. Dios quitó la carga, la angustia de mi corazón, ¿cierto? Y después de eso volví a almorzar y mi esposa me dice, ¿tuviste alguna respuesta? Le dije, no, solamente Dios puso en mi corazón que ya estaba hecho. No sabía si ya estaba hecho, que estaba todo cerrado, o si era que Dios realmente había dado la respuesta. Pero desde ese día, la angustia de mi corazón se quitó. No tuve más dudas, solamente seguía haciendo trámites. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Durante esos días, entre el 8 de diciembre y el 15 de enero, el alcalde de Butachauques dice, imposible que nosotros no podamos tener respuesta. Me manda un correo y dice, Abner, me gustaría ir a hablar con el SP. Yo voy a llevar mi abogado y mi ingeniero químico. Así que, mi químico farmacéutico. Y vamos a ir a pelear por esto porque es impensable que no puedan entrar medicamentos a Chile. Así que ellos ven, el ISP ve el correo y dice, no hay problema, nosotros lo vamos a dejar entrar. Solamente mándenos el compuesto químico de cada medicamento. Hermano, era de aquí a la luna el listado. Y yo tuve que traducirlo, uno por uno. Así que, con eso en la mano, ¿cierto? Partimos y nos tramitaron hasta el día 30 de enero. El día 30 de enero, el día 31 viajaba el equipo norteamericano. Y el día 30 de enero se dio la respuesta. Firmaron el documento y pudimos ingresar los medicamentos a Chile. Siempre, ¿cierto?, así con angustia en el corazón, pero yo confiado en lo que Dios había dicho, de que ya estaba hecho. Se firmó un decreto para que pudieran entrar medicamentos a Chile cuando en ese momento estaba prohibido por todo el país ingresar medicamentos a Chile. Dios es todopoderoso y era su voluntad, aunque el mundo y los líderes, ¿cierto?, quieran estipular sus propias leyes, Dios siempre va a quebrar la ley humana cuando Él está involucrado en eso. ¿Amén? Por eso debemos nosotros orar a Dios. Dice la Biblia, por los reyes y por todos los que están en evidencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque cuando uno vive siempre quieta y reposadamente, ahí es lo que pasa en el corazón humano. El relajo y el deseo de estar tranquilo, de no hacer nada, no vivir para Cristo. Por eso Dios produce a veces persecución en los cristianos, para que se muevan y comiencen a anunciar el Evangelio de Jesucristo a cada persona, porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y Efesios 6, 18. Con esto terminamos. Dice, Efesios 6, 18. Dice, orando a veces, orando una vez a la semana, orando una vez al mes. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Se acuerda cuál era el ministerio de Cristo aquí en la tierra? ¿Qué es lo que hacía Él, dice? En los días de su vida aquí, dice, oraba, clamaba, hacía sacrificios. El sacrificio de oración sacerdotal era su función como sacerdote. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué le parece a usted cuando usted ora y dice, Señor, te doy gracias por estos alimentos en nombre de Jesús, amén? Señor, te doy gracias porque te quiero pedir por los hermanos que están allá sufriendo, allá en Loncoche. Señor, y listo, se acabó, ya cumplí con mi oración. Ya cumplí mi parte, ya oré. Mi hermano, dice la Biblia, tómate el tiempo para orar, con súplica en el Espíritu, suplicando en el Espíritu. Padre Celestial, que te quiero pedir por esas almas, por el fuego, por el incendio que está de esa gente que esto lo ha perdido todo. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una súplica no es algo, no sé si usted le ha tocado suplicar alguna vez. ¿Alguien aquí le ha tocado suplicar? Ante el director del colegio, ante su jefe, ante su madre, su padre, para que por favor le compren una bicicleta. Porque está a punto de perder el trabajo y usted no quiere perder su trabajo. Por favor, perdóneme. Yo, la verdad es que me equivoqué, yo reconozco mi error y quiero pedir que usted me perdone porque yo cometí un error muy grave y lo reconozco. Una súplica por todos los santos. Lo de aquí de la iglesia nomás, quedamos cortos, hermano. Hay muchos hijos de Dios que están sufriendo en el mundo entero. ¿Sabe usted? Está la iglesia perseguida en China y en Rusia y en diferentes países del mundo árabe, donde los cristianos en Nigeria están siendo masacrados. ¿Usted sabía eso? ¿Ha visto las fotos? ¿Qué es lo que está pasando en Nigeria? Terrible. ¿Oramos por ellos? No. Ni siquiera oramos por
nuestros hermanos aquí en la iglesia, hermano. Así que la función sacerdotal va con sacrificios espirituales, dice la Escritura. Primero, orando los unos por los otros, orando también por uno, confesando el pecado allí en el altar. En lo segundo, entregándose a sí mismo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque un vaso sucio no puede ser usado por el Espíritu Santo. ¿Entiende? Ahora Dios por su misericordia lo hace. Fíjese una cosa. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, seguimos teniendo un montón de pecados en nuestra vida? Mentiras, enojos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, celos, iras, pleitos, adulterios, fornicaciones, brujería, hechicería, idolatría. ¿Cuántos de nosotros? Nos levanta su mano. Por eso la Biblia dice: trae tu cuerpo al altar, confiesa todo lo que estás haciendo, deja que Cristo cumpla su labor a través del Padre por medio del Espíritu Santo, diciendo que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar y también para limpiar toda la maldad que está en el corazón. Trae el altar, confiesa. El problema es que muchos de nosotros no sabemos qué cosas son pecados. Eso es lo otro, hermano. No sabemos qué cosas son pecados. Por eso necesita la palabra de Dios. ¿Sabía que hablar mal de otra persona trae un pecado? Murmurar, tener celos de otra persona, son pecados. El orgullo, la soberbia, la rebelión, son cosas que Dios no puede transar con eso. Un corazón orgulloso, dice la Biblia, de lejito nomás, hasta que se humille. Así que la oración por los otros es la intercesión. ¿Sabe lo que significa interceder? Significa ponerse en medio. Así que tu función es también la función de intercesión. Así como Cristo ofrece sacrificios espirituales, así como Cristo ora por los demás, así como Cristo intercede por los demás, así como Cristo se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario, así también tú, como hijo de Dios, como sacerdote de Dios, debes aprender a hacer lo mismo. Para aprender a ser rey, hay que ser sacerdote primero. Que el Señor te bendiga. Oramos. Padre amado, en esta tarde, Dios amado, agradecemos tu palabra. Agradecemos el ministerio de Cristo, Señor, quien vivió una vida perfecta por 30 años, quien tuvo un ministerio de 3,5 años y que ahora tiene un ministerio de intercesión por más de 2000 años. Ahora, Padre Celestial, pedimos que podamos vivir la vida de Cristo, podamos ser semejantes a Él, que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros, que nosotros podamos cumplir nuestra función sacerdotal, para que el mundo pueda ver gente real, verdadera, siendo transformada por Cristo, viviendo una vida, la vida que tú diseñaste para nosotros, en el propósito y en el llamado que tú nos diste que hiciésemos, Señor. Levante esta congregación, hombres y mujeres, Señor, que glorifiquen tu nombre, aprendiendo lo básico de la función sacerdotal. Ayúdenos, amado, a tener oración constante por el prójimo, a entregar nuestro cuerpo al altar y a interceder por otro, Señor Dios. Padre Celestial, permítanos este día que la iglesia pueda poner en práctica estas cosas. Permite que el Espíritu Santo nos ayude a poder recordarlo durante la semana. En el nombre de Jesús. Amén.